Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a otro video de Delta Force Mobile. Vamos a tener muchos videos de Delta Force posiblemente este mes, porque como ustedes saben, este mes ya se va a poder probar el juego en su lanzamiento de la versión de China. Primero que nada, recuerda lo que he comentado, recapitulamos rápido. Delta Force Mobile va a salir primero en China y luego va a salir completamente global. Primero sale en China, este mes de septiembre. Tendremos en teoría una beta que va a ser la última beta abierta. O sea, vamos a tener de último, por así decirlo, una última beta abierta, por así decirlo. Y luego el lanzamiento en este mes de septiembre. Ya sabes lo que hay que hacer, tener preparada tu cuenta de WeChat o QQ. Si en dado caso, pues no querés esperar y jugarlo de ya. Para los que pregunten cuánto es el ping mínimo que vas a tener actualmente en estas betas, es de 110, 120 de ping actualmente en estas betas de China. Bueno, lo que yo estuve jugando en lo que fue Delta Force Mobile en su versión de China, 110 de ping, 120 de ping. Bueno, lo estás viendo. Aquí actualmente está bajito el ping que aparece. Y pues estás viendo el gameplay, o sea, tal cual. Y que yo lo estoy mostrando, así, sin más. Ok, vamos a darle. Hablemos a detalle de esto que es muy importante de Delta Force Mobile. Y es que los desarrolladores han hablado del tema optimización, mejora de gráficos y demás. Esto no lo había mostrado, pero sí. Esto yo no lo había visto hasta dada fecha, honestamente voy a ser sincero con ustedes, y es que nunca había visto que un desarrollador completamente dé tantas explicaciones para hablar de la transición y progresión del sistema móvil. Solo mirar cómo están actualmente pues optimizando el juego y trabajándolo, porque literal, o sea, están con las temperaturas, midiendo la placa base, los FPS, o sea, están midiendo todo de un dispositivo móvil, pero aquí lo más importante es lo que viene y lo que han comentado. Lo que estoy viendo aquí, como lo de las RAM, el sobrecalentamiento, cuántas CPU está utilizando el dispositivo, o sea, es heavy, loco, el tema de trabajar un juego, y esto es lo que más me sorprendió, de que literal, o sea, vos mirás esto y yo digo, loco, están trabajando y mucho. A ver, para los que saben mucho de móviles, ustedes me dicen cuáles son estos móviles, pero literalmente para mí Delta Force lo que está haciendo es brutal. Voy a dar un facto, muy importante, y es que siento que Team Studios va a dejar al lado con Mobile, honestamente, seguramente porque Activision sabe de que también quieren dejar de lado con Mobile poco a poco para enfocarse a ellos en Warzone Mobile, que ya de por sí, honestamente, Team Studio les está diciendo, mira perro, así se hace un puto juego. O sea, tal cual. Y a mí no me vas a decir de que el Delta Force Mobile no es pesado. Loco, he jugado los mapas, he jugado el juego. Loco, son mapas grandes, son mapas enormes y aún así van muy bien. Y está confirmado de que estará muy bien optimizado un dispositivo gama media en adelante. Por lo menos 3 GB de RAM, Snapdragon serie 640, serie 650, parecidos igual también en los MediaTek Helio G99 o los G98 también, o sea, va a estar bien optimizado. Y esto no me lo estoy inventando, ellos mismos lo han comentado. Y esto me gusta, porque así al mostrarlo ellos detalladamente en videos de que están probando muchos dispositivos que son completamente diferentes, nos da a entender de que sí, quieren que el juego sea un éxito. Es lo que dije. Yo siento que con Mobile van a terminarlo dejando morir ahí. Seguramente porque si Tencent dice o les pasa esto, ok, Delta Force está siendo completamente un éxito. Está generando muchos más ingresos que con Mobile cuando salga oficialmente. Ok, lo que vamos a hacer nosotros seguramente nos vamos a enfocar más en Delta Force. Vamos a dejar con Mobile de lado porque tenemos que compartir ingresos con Activision y que Activision se haga cargo de lo que quiera con Mobile. Y ya. Honestamente, no me sorprendería ya que pues siento que Activision está muy alejado de Tencent. O sea, siguen estando ahí, pero por cosas de negocio, la verdad, porque ni modo, llevan el modelo de COD Mobile. Pero siento de que su prioridad ahorita es Delta Force Mobile. Y está más que claro, honestamente, con todo lo que han mostrado. Y es lo que les estoy comentando acá, de todos los dispositivos que están mostrando. O sea, si hacemos frame por frame, o sea, es lo que miramos. O sea, ya literal, o sea, ya está muy optimizado. Con todo lo que han estado haciendo en prueba, con todo lo que vemos acá. Y se nota muchísimo, o sea, se nota muchísimo. Incluso tienen una aplicación que estoy viendo que está midiendo FPS, calentamiento, tasa de cuadros por segundo considerable en el CPU, hardware y todo lo que está utilizando el dispositivo móvil. Que no lo veo mal. No lo veo mal, honestamente, hasta donde yo lo sé. Y es que sí, o sea, es una prioridad. Por ejemplo, ya te digo yo, por ejemplo, te voy a explicar. Este es uno de los mapas que, pues, fue uno de los últimos mapas que metieron en el multijugador. Porque solo había dos mapas. Estaba el mapa desértico y el otro mapa que es una montaña, que la última parte es una parte súper alta. Y pues, es otro mapa, pero estilo Ciudadela, y que está muy bueno, es muy querido. Yo jugué el Delta Force en PC
lo jugué también en móvil y lo he disfrutado. Me ha gustado demasiado. El movimiento se siente fresco, se siente todo lo que hemos querido actualmente para dispositivos móviles. O sea, sí te va a terminar gustando. O sea, sí te va a terminar gustando. No te voy a decir de que no te va a terminar gustando completamente este juego. Pero, o sea, es relativo a todo lo que pueda pasar, sinceramente. O sea, también te lo digo. O sea, puede ser bueno o puede ser malo de alguna que otra manera. Ya es cosa de cada quien. Honestamente, viendo todos los apartados del propio Delta Force, lo que quieren dar a entender, la optimización, rendimiento, es algo, pues, importante. Ahora, ¿de qué manera se va a poder descargar? Esto lo vas a poder descargar por APK. Yo te voy a subir cualquier cosa de la APK, si es en dado caso. El APK de ahorita, pues serían los últimos APK para actualmente entrar. Para la gente que quiere entrar ahorita, ya les he dicho 1000 veces. Bueno, chicas, en serio, o sea, son bien jodidos, loco. O sea, yo les he dicho y les he comentado de que, o sea, pueden descargarlo, pero ahorita no pueden entrar por lo de la lista blanca. O sea, cuando abran los servidores completamente para la gente globalizada, en general me refiero, aunque no sea de China, es hasta finales de septiembre y no estamos a finales de septiembre. Apenas vamos por la segunda semana del mes, así que tranquilos, por favor. Que son cositas de la vida, o sea, estamos de acuerdo. Ya, para que la gente sepa de lo que pues está pasando, porque mucha gente tal vez, yo les he comentado, ok, aquí tenés el APK, Destro, pero es que no puedo entrar, no puedo jugar, loco. Y yo, perro, o sea, posiblemente lo que dije, o sea, puedes descargarlo, pero los servidores oficialmente, sin necesidad de que te acepten o algo, es hasta finales de mes, o sea, yo lo he comentado, o sea, no me estoy inventando nada. Ya, porque ahorita pues lo que hemos podido jugar es por lo de la lista blanca y ya eso se acaba y se finaliza ahorita en septiembre. Ya oficialmente con este lanzamiento del juego considerable. ¿Son buenas noticias? Sí, porque el juego ya está optimizado y listo para jugar. Está tal cual. O sea, Delta Force Mobile está listo y optimizado para jugar. Ahora, ¿qué pasará con la beta global? Esto lo vamos a hablar detalladamente. La beta global, que beta global me refiero a que no es la beta china, está traducido, mínimo está en inglés o máximo está en español. No se preocupe, que al menos Tencent te pone los juegos en español, así que tranquilo. Aunque sea traducidos, pero los pone, pues estaría llegando en noviembre. Y el juego se lanza globalmente, ya saben, son dos versiones, China y global, dos versiones, así como pasa en PUBG Mobile, así como pasa en COD Mobile, así como pasa en Need for Speed Mobile, tal cual. O sea, hay más juegos que salen primero en China y luego salen global, así pasó en Arena Breakout. Primero salió la versión de China, fue un éxito en China, lo sacaron a nivel global y también fue un éxito global. Cosas como son. Eso sí, del lado de Latinoamérica somos más de jugar juegos arcade que jugar juegos realistas. Estoy de acuerdo en eso. O sea, podríamos decir de que hay un 30% que les gusta los juegos tácticos y hay un 70% que nos vamos a jugar arcade. Yo soy de los dos. A mí me gusta jugar los dos tipos, pero obviamente disfruto más jugar arcade. Y diversión en general. En fin, por ejemplo, si a mí me decís que preferís en el Delta Force jugar el modo Extraction Royale, básicamente es como el Arena Breakout, pero mucho mejor, o jugar el multijugador estilo Battlefield. Prefiero el multijugador estilo Battlefield porque estar matando a 24 jodidos que son personas reales, porque las peleas en móvil son 24 versus 24 y en esta osada de PC y consola va a ser 36 versus 36, creo, si no estoy mal, a lo mucho, y puede que llegue hasta 72 versus 72 como pasaba en Battlefield 1, Battlefield 5 o en el 2042. Ya veremos, ya veremos. En fin, este ha sido un video de Delta Force Mobile anunciándote de que sí, estará muy bien optimizado, lo podrás jugar este fin de mes en la versión de China correspondiente y la beta global en noviembre. Recuerda, como siempre, estar al pendiente de toda la información y sí, de esta manera es que vas a poder jugar y disfrutar completamente el Delta Force Mobile. Cualquier cosa, tenés los links de la versión de China oficialmente en la descripción. Como siempre, muchas gracias por tu apoyo. Claro que sí.